you remember to watch over me. I can see. Hola, bona tarda. Doncs comencem la sessió d'avui. Benvingudes i benvinguts a la webinar d'avui, Dones amb discapacitat parlant entre dones. Primer de tot, volem agrair-vos el ser aquí avui i el vostre interès pel tema, en el tema que tractarem avui. Jo soc Ruth González i us explicaré primer de tot uns aspectes pràctics per tal que la sessió funcioni bé. Bé, la sessió d'avui la gravarem i per tal de compartir-la després a la web municipal i que més gent la pugui gaudir més enllà del dia d'avui. Després també que teniu l'opció d'activar els subtítols amb l'objectiu de facilitar la comprensió a les persones amb problemes auditius. Gràcies al suport de l'associació ACAPS, doncs això, volem donar un pas més cap a la inclusió social i disposeu d'aquesta opció, d'acord? Que a la pantalla, a baix del tot, teniu amb dues Cs, transcripció en viu, d'acord? Si voleu fer ús d'aquesta opció. I també que, com per defecte no podeu parlar, sí que us demanem que utilitzeu dues opcions. Tenim la icona preguntes i respostes, que podeu deixar aquí totes les preguntes que voleu formular, comentaris, i al final de la intervenció de les ponents i durant una estona reservada pel debat li farem traspàs a les ponents d'avui. D'acord? També podeu aixecar la mà a l'icona i si teniu alguna pregunta durant la intervenció, intentem que sigui al final l'espai del debat, però que teniu aquestes dues opcions, d'acord? D'aixecar la mà i preguntes i respostes. I ara té la paraula l'alcaldessa Ana Maria Martínez. Ahora sí, ara, gràcies, deia, gràcies Ruth, i entenc, si no és d'una altra manera que algú em corregeixi, que canvio ràpidament el registre i faig la benvinguda en castellà. M'ha dit la regidora que l'havia de fer en castellà. Doncs buenas tardes a todas y a todos. Ningún problema, faltaría más. Bienvenidas a esta mesa redonda. Gracias a las ponentes, a María Pilar Gómez y a Miriam Herrero, que tendréis el placer de escucharlas, de poder compartir este debate. Digo tendréis porque no os voy a poder acompañar. Tengo una reunión que he dejado a medias. La verdad es que la agenda se nos complica en algunos momentos y este es uno de ellos. Si puedo me volveré a incorporar, intentaré enlazar en alguna parte de esta interesante jornada, pero en todo caso agradecer de antemano la participación y seguramente esa voz autorizada que en jornadas o en meses o en conmemoraciones como esta tan importante en la reivindicación de las mujeres y de este 8 de marzo y alrededor del cual programamos actividades y actos tan importantes, hoy seguramente estas voces autorizadas y enriquecidas por ese debate nos van a poder ilustrar. Dar voz y espacio a las mujeres que viven situaciones de desigualdad. Era una de los títulos o de los subtítulos con los que presentábamos hace poquitos días la teniente alcalde y concejal de igualdad del Ayuntamiento de Rubí y yo misma los actos en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, de las Donas de este año. Y dar voz y dar espacio, porque esas situaciones de desigualdad, lo decimos, parece una cosa bastante repetida y la repetimos y simple, parecería muy simple cuando uno dice que vive situaciones de desigualdad por el hecho de ser mujeres, pero es que en eso radica esa desigualdad, en el hecho de ser mujeres, que hecho al cual, un hecho objetivo al cual se unen o pueden unirse otras situaciones que todavía hacen que empeoren, digamos, aunque no debería ser así, esas situaciones de desigualdad. Y si hablamos de mujeres con discapacidad,
estamos ante situaciones de desigualdad, como el resto de las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pero además con efectos seguramente, si me lo permitís que lo diga así, peores. Porque a menudo la discapacidad es el único rasgo con el que se define a las mujeres con discapacidad, y esa discapacidad lo engulle todo, y las mujeres, bueno, pues pueden ver cómo se les llega a negar la identidad como mujeres. Y en ese sentido, esa identidad, la sexualidad o la oportunidad de ser madres. Y el movimiento feminista, por todo ello, reclama esta visibilidad en el 8 de marzo de las mujeres con discapacidad. Hoy las protagonistas son ellas. Quiero dar las gracias a las mujeres de no sé si lo digo bien, Amaníser, tal cual, así. Es con X y no sabía si lo estaba diciendo bien, me disculpáis si no lo estoy pronunciando bien, por el trabajo que se hace cada día, porque el 8 de marzo es un día para conmemorar, desgraciadamente, de la misma manera y que lo decimos pleno tras pleno, desgraciadamente hacemos un minuto de silencio todavía durante los plenos por las mujeres asesinadas por violencia machista, y lo seguimos haciendo porque cada uno de los plenos debemos guardarles un minuto de silencio, porque sigue habiendo en cada uno de los plenos alguna mujer asesinada por el hecho de ser mujer. Y de esa manera, ese día a día que desde entidades como la vuestra y desde muchas otras entidades y desde nuestro día a día como mujeres y desde el día a día de la otra parte de la población, que son los hombres feministas que creen firmemente en la igualdad y en la necesidad de que hombres y mujeres seamos iguales, también hacen ese día a día. ¿El 8 de marzo lo tenemos que conmemorar? Sí, el 8 de marzo lo tenemos que conmemorar. Desgraciadamente lo tenemos que seguir conmemorando, pero alrededor del 8 de marzo alargar las actividades y esas acciones y al final, aunque sea en términos bélicos y no me guste hacerlo, esta lucha por ese camino, en vez de lucha vamos a decir ese camino hacia la igualdad, que solo lo vamos a conseguir con ese trabajo diario durante todo el año, y que el 8 de marzo de alguna manera lo necesita todavía que se conmemore en un día concreto, pero que no vamos a dejar de hacerlo en nuestro día a día. Así que felicidades por ese día a día, felicidades y gracias por el debate, y vamos a seguir en este día a día avanzando por una sociedad realmente inclusiva, que sea realmente inclusiva e igualitaria, donde hombres y mujeres, independientemente de las capacidades que tengamos cada uno de nosotros, seamos iguales. Muchísimas gracias, que tengáis un enriquecedor debate. Insisto, si puedo, por poco que pueda, lo enlazo en el punto en el que esté, y después sí que pediré, no sé si se grabará la sesión, Ruth, pero en todo caso, si es así, espero que sí, poderla ver para poderlo escuchar, porque, bueno, al final escuchar, como decía al principio, voces autorizadas harán que también aprendamos, porque cada uno de los días aprendemos a cómo mejorar ese camino que cada uno de nosotros podemos hacer, cada una de nosotras podemos hacer en pro de esa sociedad que queremos igual para todas y para todos. Muchas gracias. Gràcies, alcaldessa. Sí, i tant, que gravarem la sessió, com hem dit, i la compartirem després perquè podeu accedir a ella i gaudir-la. Doncs, bueno, presento com ha dit l'alcaldessa, aquest acte d'avui l'hem volgut fer en el marc de la programació del març i té com a objectiu això, reflexionar envers la reivindicació i moltes vegades la vulneració dels drets de les dones amb discapacitat i envers el disseny de polítiques i línies d'intervenció que reconeguin i que facin efectius aquests drets dels que parlarem. Us presento a les dues dones expertes d'avui, que estem molt contentes de poder tenir-les avui entre nosaltres i compartir amb elles. Parlarà amb la Pilar Gómez Pascual, que és llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses, llicenciada en Periodisme i doctora en Sociologia. És periodista i professora de la universitat a la UNED i autora de 2 llibres relacionats amb discapacitat: Visibilizar la discapacidad hacia una ciudadanía inclusiva y Violencia contra las mujeres con discapacidad, la voz de las víctimas.
A més, ha publicat diversos articles i ha col·laborat en diversos projectes d'investigació sobre grups en situació de vulnerabilitat i mitjans de comunicació. També parlarà Míriam Herrero Castillo, de l'associació Amanixer, que és llicenciada en Dret, treballa com a advocada en Fundació DFA, una de les entitats de persones amb discapacitat física més representatives en Aragó. És la secretària de COCENFE Aragón i COCENFE Zaragoza, Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y coordinadora de la Comisión de la Mujer de CERMI Aragón, que es Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad. És presidenta també de l'associació Amanixer, Associació de Mujeres con Discapacidad de Aragón. I sense més dilació, Pilar i Míriam, tot vostre, todo vuestro. Muchas gracias, Ruth. Empiezo yo hablando y bueno, lo primero que quiero decir es que quiero dar las gracias a la organización por contar conmigo en estas jornadas y no solamente por eso, sino por el cariño con el que se ha organizado el acto, que os prometo que yo que asisto a varios, en este se nota que es especialmente significativo para ellas. Y todos y todas las que estáis al otro lado del ordenador y habéis decidido pasar una tarde de martes aquí con nosotras escuchándonos hablar de un tema que es un poco invisible. Vamos a ver si cuando terminemos la jornada deja de ser tan invisible. Sé que os han hecho un pequeño resumen de quién soy, pero me voy a presentar porque para mí es importante y ahora entenderéis por qué. Yo efectivamente soy Pilar Gómez Pascual, soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas, en Periodismo y doctora en Sociología, profesora en la UNED, periodista a ratos, escritora eventual, soy madre, soy hija, soy pareja, soy ama de casa. Soy cocinera o eterna aprendiz de cocina, contable, administradora, gestora, organizadora de fiestas infantiles y de mayores. A ratos soy psicóloga, costurera, desastrosa, pero costurera, peluquera de una preadolescente, lectora de prensa, ciudadana interesada en asuntos de política, personal shopper, agenda y secretaria de todos los que están cerca de mí. Y además de distribuir mi tiempo, 24 horas como el de todo el mundo, en todo esto, y en otras cosas que nos cuento para no aburrirnos, siento que, porque así me lo indica la sociedad en la que vivimos, debo de encontrar tiempo para mantenerme guapa, para hacer ejercicio, para pelear contra la celulitis, contra las arrugas, para tener una oratoria estupenda en pequeñas reuniones interesantes de mi pareja. Tengo que resultar atractiva según el modelo imperante de la sociedad. En definitiva, tengo que ser una mujer. O mejor dicho, tengo que cumplir con lo que la sociedad aspira a que seamos las mujeres. Sé que esto no parece una forma habitual de presentarse, pero si metemos todo eso en una mochila, es la mochila invisible que llevamos todas y cada una de nosotras por el hecho simplemente de ser mujer. Ahora bien, ¿qué sucede si no cumplo con todo eso que se espera que yo tengo que cumplir? ¿Qué sucede si tengo una discapacidad o tengo una enfermedad y la falta de apoyos complica mi día a día? Si no hay adaptaciones por parte de la sociedad que hace que tarde más en poder coger un autobús o que tarde más en poder acceder a un edificio, al colegio de mis hijos, al trabajo, que mi día a día necesite más tiempo porque hay barreras contra las que tengo que pelear en todo momento, todos los ratos. Y yo soy menos eficiente, si es que debo de ser eficiente. ¿Qué sucede si desde pequeña, debido a mi discapacidad, me han repetido hasta la saciedad que no soy una mujer como el resto, que nunca me voy a casar, que nunca voy a tener hijos, que no voy a cumplir con esa función social que alguien ha decidido que yo tengo que cumplir con ella por el hecho de ser mujer? ¿Qué pasa si no cumplo con las expectativas que la sociedad me impone por ser mujer? Si lo que se espera de mí por tener una discapacidad entra en conflicto con lo que se espera de mí por ser mujer. Sé que parece un trabalenguas, ¿verdad? Pues ese trabalenguas, intentar desenredar lo que hay detrás de él, que en definitiva no es más que el día a día de muchas mujeres, y escuchad bien que estoy hablando hasta ahora de mujeres sin etiquetas, vamos a dedicar este ratito Míriam y yo. Os confieso que me siento una privilegiada por estar aquí, una privilegiada por tener un espacio donde reivindicar el lugar que han de ocupar las mujeres y además hacerlo en torno a los actos programados por el 8M. Ahora explicaré por qué. Siento
que desgraciadamente sigo teniendo que reivindicar que soy mujer, que soy una ciudadana con los mismos derechos que el resto de mis compañeros, con las mismas oportunidades, que tengo derecho a ganar el mismo sueldo que mi compañero varón si hago el mismo trabajo, que tengo que poder salir sin tener miedo de llegar a casa sola, sin que alguien me agreda o me viole y encima me tengan que preguntar si yo iba vestida de una u otra manera o si intenté seducir a mi agresor. Riesgos reales a los que nos enfrentamos todas las mujeres, pero que en el caso de las mujeres con discapacidad son mayores, simplemente por el hecho de que a esa mochila que llevan por ser mujeres se le une una mochila conformada por tener una discapacidad. El feminismo implica sororidad. Por ello siento que he de reivindicar mi papel como mujer en la sociedad y que debo de hacerlo por mí, por mi hija, por mantener vivo el recuerdo de aquellas mujeres anónimas que han luchado, y yo sí que utilizo la palabra luchar, hasta la saciedad, por reivindicar los derechos que tenemos que tener las mujeres, porque yo pueda abrir una cuenta en el banco sin tener que pedirle permiso a mi pareja, por ejemplo. Y además, tengo que luchar por aquellas mujeres que tienen una discapacidad, porque las mujeres con discapacidad son invisibles y muchas de ellas no tienen la oportunidad de tener una voz como la que tengo yo en este momento, porque la sociedad desconoce sus capacidades, sus necesidades y llena esa mochila de estigmas y estereotipos y de mitos que las van a acompañar desde que son pequeñas. Mitos como no sabe nada, no sirve para nada, hay que educarla y guiarla constantemente, no siente dolor, no sirve para ser madre, no tiene sexo. Mitos que entran en conflicto con su identidad como mujeres, llegando incluso a anularla. Pero no solo eso, llegando a anular los derechos que tienen como ciudadanas, como los tengo yo, como los tiene cualquier hombre. Este 8 de marzo la polémica ha venido de la mano de si debíamos salir a manifestarnos o no debido a la pandemia. No voy a opinar al respecto, creo que bastante se ha dicho. Lo que sí que es curioso es que independientemente del discurso, durante todo este tiempo he tenido que oír, tanto para el sí como para el no, un montón de tintes paternalistas en los que nos decían cosas como: si eres una mujer íntegra, quédate en tu casa, o si eres una mujer que defiende el feminismo, sal a la calle. A mí me hubiera gustado escuchar en algún sitio a alguien diciendo: como eres mujer, eres libre, eres capaz, puedes elegir, sabes valorar la situación, sabes cuáles son los riesgos, puedes tomar tus propias decisiones, haz lo que consideres que has de hacer. Me ha molestado mucho el tono paternalista que he oído por ambos lados, por los medios de comunicación, por los partidos políticos, por diversos sectores de la sociedad. Me ha molestado mucho, porque una vez más, y pese a los años de lucha, siento que al final terceros asumen ese rol paternal en el que consideran que deben decirme a mí, por el hecho de ser mujer, cómo tengo que comportarme, qué de hacer y que me tienen que llevar por la mano del buen camino. Si eres una mujer íntegra, no salgas a la calle. Esto me molesta profundamente. Y claro, cuando sientes cómo te molesta eso, te pones a pensar y dices, es que eso es lo que viven muchas mujeres en su día a día. Porque las mujeres con discapacidad viven sometidas a un paternalismo invisible y constante de todos aquellos que las rodean, que se creen que tienen derechos a decirle cómo tienen que comportarse por el hecho de tener una discapacidad. Y cuando digo que tienen derecho a decirlas qué tienen que decidir, es a decirlas qué tienen que ponerse, qué tienen que comer, cómo tienen que manejar su dinero, si tienen que estudiar o no, si pueden ponerse a trabajar o no se pueden trabajar. Y es que además el sistema, que es lo más perverso, contribuye a fomentar ese paternalismo. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Si Miriam y yo vamos a tomar un café, mucha gente en muchos bares me van a preguntar a mí qué quiere ella. ¿Por qué lleva silla? Y la gente ve la silla y la ignora. Ignora que ella tiene la capacidad suficiente como para decidir qué quiere tomar. Y me van a preguntar a mí. Pero no solamente el camarero o la camarera de turno, no, que eso ya es grave. Es que el médico seguramente muchas veces haya ido acompañada y le hayan preguntado al acompañante qué es lo que la pasa, pese a ser una mujer hecha y derecha. Pero es que el entorno en general lo repite una y otra vez. Esa falta de capacidad de elección implica la negación de los derechos más básicos, incluso de la voluntad
de la mujer y pasa factura. La vida de las mujeres con discapacidad viene marcada por estas situaciones que no son nada más que situaciones de discriminación que se repiten y que convergen derivadas por el hecho de tener una discapacidad y por el hecho de ser mujeres. ¿Qué sucede aquí? Una discriminación interseccional que es generadora de violencia y ojo, que utilizo la palabra violencia. Lo miremos por donde lo miremos, porque la violencia no solamente es el bofetón. Hay violencia detrás de las palabras, detrás de una fotografía, en un anuncio, en una revista, en una entrevista de trabajo, en la relación con los compañeros, en la capacidad, o mejor, en la incapacidad de poder tomar tus propias decisiones, en las acciones y muchas veces también en la omisión de ellas. Sé que impresiona la palabra violencia, incluso que a veces se evita por ser políticamente correctos o al menos no resultar incómodos en la situación, pero yo la voy a decir, desgraciadamente la voy a decir a lo largo de la charla, porque toda esa violencia invisible esconde el bofetón. Bueno, primero el insulto, después el bofetón y luego nos echamos las manos a la cabeza porque en los últimos 2 días ya han muerto 2 mujeres en manos de sus parejas. Volveremos a hablar de violencia. ¿Qué sucede cuando una niña no puede decidir nada sobre ella o no puede decidir sobre su cuerpo? Pues que se merman sus opciones. Todos, seguramente todos conocemos a alguna chica con síndrome de Down, alguna mujer que va con un lazo en la cabeza o viste como si tuviera 6 años. Nadie les da opción a elegir, absolutamente nadie. Vamos haciendo un resumen. Invisibilidad, paternalismo, discriminación constante, violencias y un trabalenguas donde los estereotipos y los estigmas marcan su identidad como mujeres. Esta es la vida de las mujeres con discapacidad. Si os decía que estoy especialmente feliz por estar hoy aquí y porque se haya enmarcado directamente en los actos organizados por el 8M, porque aunque nos cueste reconocerlo, el feminismo tiene una deuda pendiente con las mujeres con discapacidad porque durante muchísimo tiempo no ha atendido sus necesidades, porque se asocia la imagen de la mujer con discapacidad a la del cuidado. Y el feminismo ha querido huir de esa imagen de cuidadora. Es bastante paradójico, pero afortunadamente están cambiando las cosas. Actos como hoy lo demuestran, manifestaciones en las que las mujeres con discapacidad salen en primera línea defendiendo los derechos de las mujeres también, pero queda mucho, mucho, mucho por hacer y hay que romper esa deuda pendiente. Necesitamos hablar de forma transversal y equiparar los derechos y construir entre todos una ciudadanía en la que todos seamos iguales. Y teniendo en cuenta que hay grupos especialmente vulnerables, como es el ejemplo de las mujeres con discapacidad, vulnerables porque están especialmente sometidos a discriminación, tenemos que atenderlo. Una idea, la más importante con la que quiero que os vayáis. Las mujeres con discapacidad son ante todo mujeres, ante todo, pero son mujeres que tienen que pelear más por todo, que encuentran más barreras, a las que se las niegan más sus derechos, por lo que sea, a las que de una u otra forma es más fácil caer en procesos de exclusión social, simplemente porque el sistema las invisibiliza. Esto las hace especialmente vulnerables, no porque sean débiles, como se suele tener en la cabeza cuando se habla de discapacidad, sino porque cuando uno tiene que pelear todos los días e ir superando barrera y barrera y barrera, terminas mucho más cansado y vas perdiendo las fuerzas. Y el problema llega cuando asumen ese discurso, el discurso de que no son válidas. Porque cuando el cuestionamiento es constante, la negación de derechos es constante, la forma de discapacitar a la persona entera y no atender a sus capacidades es tu día a día, al final se genera inseguridad, se merma la autoestima y, como digo, si esto pasa en todas las mujeres con discapacidad, cuando atendemos a la discapacidad desde la heterogeneidad implícita que conlleva la propia discapacidad, sabiendo que hay tantos tipos de discapacidad como personas con discapacidad, nos encontramos con bolsas especialmente discriminadas, como pueden ser las mujeres con enfermedad mental, las mujeres con discapacidad psicosocial, mejor que enfermedad mental, las mujeres con discapacidad cognitiva, las mujeres sordas, que están más aisladas, que son incluso más invisibles. Oiremos historias de superación. Me revienta oír historias de superación. Mujeres superwoman que salen diciendo que si tú quieres, puedes. No siempre es tan fácil. No siempre cuando uno quiere, puede, porque muchas veces
muchas veces la mujer se enfrenta a una realidad en la que son ignoradas, desatendidas, despreciadas, juzgadas. Y ese es su día a día. No es que ellas no quieran luchar, es que hay veces que todo lo que se pone delante está demasiado en contra. A una mujer sin discapacidad nadie la juzga cuando va con sus hijos al colegio. O sí, porque a las mujeres nos juzgan prácticamente por todo. Pero cuando tienen la discapacidad, las mujeres son observadas con lupa esperando a que se cometa el más mínimo error para decir, ¿ves? No pueden ser madres. Y como digo, muchas veces este control es invisible. Y entonces se oye el rumor, el comentario, el chisme y se va llenando la mochila y se va llenando la mochila. Porque al final lo que reciben son prejuicios, pero prejuicios que hacen mucho daño y que las someten a esos estereotipos que están tan arraigados en la sociedad que llegan incluso a partir de la propia familia, de los sistemas de salud, de las propias instituciones. Todo esto que he dicho hasta ahora pueden después sonar etéreo y podéis decir, lo dice ella. Os doy datos. Rápidamente, sin entretenerme mucho en ello. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el PNUD, solo un 1% de las mujeres con discapacidad en el mundo están alfabetizadas. Es decir, el 99% de las mujeres con discapacidad en todo el mundo están sin alfabetizar. La tasa de empleo con mujeres con discapacidad es inferior tanto a la de los hombres con discapacidad como la de las mujeres sin discapacidad. Las mujeres con discapacidad que tienen un empleo además suelen tener un estatus más bajo, una remuneración más baja. Insisto, tanto con respecto a las mujeres sin discapacidad con respecto a los hombres en general, a los hombres con discapacidad. Y ojo, porque las estadísticas a veces son perversas y parece lo contrario, porque muchas de estas estadísticas contemplan a las mujeres que tienen certificado de discapacidad y que viven en el hogar. Y atención, las cifras de mujeres con discapacidad se vuelven muchísimo más amplias a partir de los 45 años. ¿Os preguntáis por qué? ¿Pensáis que la mujer con 45 años nos levantamos y decimos tengo una discapacidad? Pues no. Lo que pasa es que la niña con discapacidad que desde pequeña ha servido para el cuidado de la casa, que se ha quedado cuidando primero a los hijos de su hermana o de su hermano, pese a que ella no era considerada válida para ser madre, y luego a los padres, cuando los padres fallecen y la mujer adquiere determinada edad, la familia se plantea, pero si no ha trabajado en su vida, si no tiene ningún derecho a pensión, ¿qué hacemos con ella? Vamos a solicitar la discapacidad a ver si consigue algún tipo de ingreso, después de haber dedicado toda su vida a los cuidados más invisibles. Entonces, a partir de los 45, sí que se consigue certificado de discapacidad. Y además el número de mujeres institucionalizadas con discapacidad es mucho más alto que el de los hombres, porque las mujeres cuidamos, no nos cuidan. Entonces, cuando las estadísticas contemplan esta metodología con estas variables, las mujeres resultan más invisibles si caben. Más datos así muy rápido. Para que os hagáis una idea, en España, entre el 9 y el 10% de las personas tienen una discapacidad. De este porcentaje, el 60% son mujeres. Ojo, que no estamos hablando de un grupo minoritario ni muchísimo menos. El 5,6% de mujeres está en situación de pobreza severa y el 17, casi el 18% en situación de pobreza moderada, lo que supone un 23% de mujeres con discapacidad en situación de pobreza. Es decir, la pobreza tiene cara femenina y además suele tener discapacidad. Un 23% no tiene ingresos ni prestaciones. Ni ingresos ni prestaciones. Solo el 18,7% tiene estudios primarios y el 20,5% estudios superiores, con 13 puntos de diferencia con respecto al resto de las mujeres. Solo un 33% son mujeres activas, el resto no están dentro del mundo laboral. 1 de cada 4 mujeres sufre violencia machista cuando tiene discapacidad. Esto equivale a un 23% de las mujeres con discapacidad, casi un 8 puntos por encima del resto de la media. Datos que son a nivel social y que son brutales, pero que se refrendan en el día a día de lo cotidiano. Se ignoran enfermedades con rostro femenino como la fibromialgia, la fatiga crónica, el lupus, se medicaliza, pero no se busca la solución, no se atiende la posible discapacidad que puede haber detrás de ello. Normalmente se trata con depresión porque las mujeres ante todo nos deprimimos. Da igual que te mueras de dolor, lo que te pasa es que te deprimes.
Además, las mujeres, como he dicho, con discapacidad están relegadas al ámbito doméstico, lo cual las deja fuera de cualquier opción. Están infantilizadas y además, importante, se les niega la posibilidad de ser madres. Me voy a detener un poquito en eso. Voy a preguntarle a Ruth, ¿cómo voy de tiempo? Perdón, bien, vamos muy bien de tiempo. Vale, está bien porque yo me voy por las ramas y digo más de lo que tal, entonces tú vete cortándome que luego monopolizo. Me voy a detener, como digo, lo de la sexualidad. Las mujeres con discapacidad tienen limitado el derecho a disfrutar de su sexualidad e incluso a decidir si quieren ser madres. Como os he dicho desde pequeñas, no solamente han escuchado este discurso de nunca vas a tener pareja, no te va a querer nadie, no vas a ser madre, sino que se las ha disuadido cuando han dicho, oye, pues yo quiero tener un hijo. Se las ha disuadido hasta el punto de que hasta el día 3 de diciembre de este año se permitía que se las practicaran esterilizaciones forzosas y abortos coercitivos. Una práctica que la ONU lleva años diciéndonos que no se puede hacer porque vulnera los derechos básicos de las mujeres y que, sin embargo, en una década se han hecho más de 1.500 esterilizaciones forzosas y abortos coercitivos. Esto es brutal, brutal por muchos motivos, por muchos. Lo primero, imaginaros una mujer con gran discapacidad postrada en una cama. ¿Para qué se la esteriliza? ¿Para protegerla de un posible embarazo? ¿O para proteger al abusador de que no deje rastro? Esto requiere una reflexión, porque bajo el paraguas de la protección, lo que estamos haciendo es dejarla como cuerpo libre, que hagan con ella lo que quieran. Pero es que además, para que estas prácticas se desarrollaran, se requería una incapacitación judicial. Para quien no sepa muy bien lo que va, de lo que implica esto, incapacitar judicialmente a una persona es anularla como ciudadano. La persona incapacitada no puede votar, no puede abrir una cuenta en el banco, no puede firmar un contrato, no puede poner una denuncia. ¿Qué sucede si la persona que la agrede es el tutor o la tutora? ¿Qué sucede si la madre de ella ejerce tutora y tiene que decidir si es el hijo o ella? Que queda en manos de un tercero y que no tiene posibilidad de defenderse. Eso es brutal. Porque, ¿a quién acude? Vale, hemos dado carpetazo, pero hay muchas formas de ejercer esa presión. Os voy a poner un ejemplo. Hace unos años conocí para una de mis investigaciones a una mujer estupenda. Tenía una discapacidad cognitiva que no tenía nada más que el certificado. Hablabas con ella, se expresaba perfectamente, cuidaba a sus hijos, tenía 2 hijos y había sido lo suficientemente valiente como para abandonar una isla cuando su marido empezó a maltratarla y venirse sola con sus 2 hijos a Madrid. Cuando llega aquí, su madre, que se quejaba muchísimo y se me quejó a mí porque cuidaba a los hijos por la tarde cuando ella trabajaba, a lo cual yo la pregunté, ¿con quién se cree usted que está mi hija ahora? Con mi madre, para que yo pueda trabajar. Pues esa mujer le dijo a su hija que para poder acogerles en su casa tenía que esterilizarse y ligarse las trompas. Esta mujer consintió, pero consintió no con la libertad, sino con la necesidad de saber que se había venido a Madrid huyendo de una situación de violencia, que tenía muy complicado tener un trabajo porque tenía un certificado de discapacidad que se convertía en su tarjeta de presentación y que tenía que sacar a sus hijos adelante. Y si su madre le hubiera dicho que se cortara el pelo y se lo pusiera con trenzas verdes y rosas de colores, lo hubiera hecho, porque como madre lo primero era atender a sus hijos. Hay muchas formas de presionar a la mujer con discapacidad y la única forma de evitarlo es dándole recursos para que pueda ser independiente y autónoma en todos los ámbitos de su vida. Hablábamos antes de los mitos. Estos mitos en los que la mujer con discapacidad es un ser angelical y quién la va a pegar y quién la va a maltratar, o al contrario, en que la mujer con determinadas discapacidades es especialmente promiscua y lo que va es viviendo la vida loca, lo que al final conlleva es una desprotección de la mujer. Porque si nos planteamos quién va a pegar a una mujer angelical,
pues a lo mejor es necesario protegerla porque nadie se va a atrever. Y en el caso contrario, si ella dice que ha sido agredida sexualmente, ¿por qué la vamos a crear si es una promiscua? El abusador solamente se ha dejado hacer. De una u otra forma, como casi siempre cuando hablamos de mujeres, la culpa recae en la mujer. Y son estos mitos que acompañan a la mujer con discapacidad lo que cada vez la alejan más de cualquier tipo de protección. Y si además atendemos a determinadas discapacidades, es mucho más brutal esa falta de atención. Pero ojo, que tampoco es que las mujeres con otro tipo de discapacidad sean muy animadas a ser madre, porque no nos engañemos. Si no hay consultas en el ginecólogo adaptadas para que una mujer con silla de ruedas pueda acceder a un reconocimiento ginecológico, ¿cómo aspiramos a que puedan ser madres? Es un poco falacia, ¿no? Porque se sigue entendiendo que la mujer es una perenne persona menor de edad, incluso que esté incapacitada por tener una discapacidad, sea cual sea. Lo que decimos, es habitual que si Miriam va al médico y la acompaño yo, me pregunten a mí, por surrealista que parezca. Pero es que además, no solamente se las desprotege del entorno, sino que las vamos mermando las posibilidades de defenderse. Porque cuando una mujer desde pequeña escucha que no vas a tener pareja, que no vas a ser madre, que no vas, y de pronto tiene una pareja y la pareja empieza a insultarla o incluso le suelta un bofetón, tiene que poner en una balanza. ¿Pierde el estatus de normalidad que he adquirido después de años de violencia invisible en la que me han negado mis posibilidades como mujer? ¿O aguanto el bofetón? Pues muchas aguantan el bofetón, porque esa violencia que ignoramos es mucho peor que ese bofetón. Porque volver a ese momento en el que no soy mujer porque ya no tengo pareja, para ellas es incluso mucho más duro. No sabéis la de veces que me han dado esta explicación. Pero ellas no eran conscientes de que aquello de lo que huían era también violencia. Porque la violencia contra las mujeres con discapacidad, la del entorno, la del día a día, la de la rutina, la de la discriminación constante, también es violencia. Está normalizada y pasa a ser invisible. Pero es que además, muchas de esas mujeres cuando les cuentan a su entorno que su pareja las trata mal, tienen que oír como les dicen, hombre, con lo bueno que es Pepe, que Pepe está contigo. Tú no te das cuenta, pero para estar contigo, hija, que tienes una discapacidad, aguanta un poco que bastante aguanta él por estar con una mujer con discapacidad. Y se prioriza el esfuerzo del hombre porque se minusvalora a la mujer. Y este es el día a día de muchas mujeres con discapacidad. Violencia psicológica, simbólica, económica. Fijaros la de violencia que sin querer hablar de violencia hemos sacado adelante. Yo os digo que eso podríamos tener una sesión única dedicada a la violencia, porque la violencia es tan sutil y tan invisible que es una constante en la vida de las mujeres con discapacidad. Se nos castiga en general a las mujeres por no ser superwoman y por no cumplir con los roles que se supone que tenemos que cumplir. En el caso de las mujeres con discapacidad, más. Cuando son madres y la discapacidad es adquirida y ellas no pueden seguir haciendo la cama de una chica o de un chico de 18 años, haciendo la comida y llegando a todo, pues cuando no pueden seguir ejerciendo de mayordoma, escuchan lo de, es que como tienes la discapacidad, pues ya no eres madre, ya no eres mujer, ya no eres. No conozco a ningún hombre, a ninguno, y he preguntado a muchos, que por el hecho de tener una discapacidad alguien les haya dicho, es que ya no eres hombre como antes. Sin embargo, en la vida de las mujeres con discapacidad es una constante. Y además, se castiga a la madre con discapacidad. Al padre se le da amor, se le perdona, pobrecito. A la mujer
es que no me has dado lo que necesitaba en los años en los que yo más te necesitaba. Es un argumentario horroroso, es una recriminación constante, pero es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Que voy a ir cortando para darle paso a Miriam, que lo que va a contar es mucho más interesante seguro que lo que ya os pueda contar yo. ¿Hay que dejar de decidir a las mujeres con discapacidad? Pues es que es una cosa muy sencilla. Hay que formar e informar a la sociedad para que sepan lo que es la discapacidad y que sepan que tener una discapacidad no es ser un discapacitado, es ser una persona con una discapacidad. Tan fácil, se acabó, no hay más. Pero además, no solamente es eso, sino hay que dotar de recursos para que puedan desarrollarse como ciudadanas plenas, sin mermar ninguna de sus opciones, sin mermar su dignidad como persona, como ser humano, ayudando, creando recursos, atendiendo, no ignorando, visibilizando. De eso se trata, de visibilizar, de empoderar, de atender y de adaptar. Si hay una barrera a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad, es la ignorancia de la sociedad. Tenemos que dejar de ser unos ignorantes para levantar la opción a que muchas mujeres puedan llevar una vida plena. Y para ello se necesitan políticas transversales, educación, formación y sobre todo recursos, por favor. Yo he terminado, muchas gracias. Doy paso a Miriam, que seguro que os voy a enamorar como me enamora a mí cada vez que la oigo. Bueno, pues hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Rubí que tenga en cuenta en su programación por el 8 de marzo a las mujeres con discapacidad y que nos dé visibilidad a través de actos como este, pero no solo con motivo del 8 de marzo, sino que me consta además que están trabajando y que van a continuar trabajando en esta línea. Así que, desde luego, enhorabuena por ello y mucho ánimo para seguir adelante. Por supuesto, agradeceros que me hayáis invitado a mí en nombre de Amanixer para compartir esta tarde con vosotras y con Pilar, amiga y compañera con la que siempre se aprende un montón y con la que es un gusto trabajar, pero que no me lo pone nada fácil porque intervenir después de que lo haya hecho ella pues es complicado. Os ha contado perfectamente cuál es la situación de las mujeres con discapacidad y por eso yo pues quiero explicaros un poquito más qué es Amanixer, cómo podemos trabajar desde el movimiento asociativo y también desde la administración para visibilizar y reivindicar los derechos de las mujeres con discapacidad y así pues bueno, ver un poco cuáles son las medidas que podemos tomar para llevar adelante esa visibilización de la que hablaba Pilar. Muchos seguramente os preguntaréis por qué crear entidades específicas de mujeres con discapacidad. Bueno, ¿por qué decidimos crear Amanixer u otras entidades como Amanixer? La realidad es que las mujeres con discapacidad estábamos un poco en tierra de nadie a la hora de buscar movimientos que nos ayudasen a unirnos para reivindicar nuestros derechos o también desde donde se nos ofreciesen servicios específicos y adecuados a nuestras necesidades. Seguramente, si pensamos en una persona con discapacidad, lo primero que nos va a venir a la mente es un hombre y seguramente será un hombre en silla de ruedas. Es un poco el modelo que la sociedad tiene de persona con discapacidad. Y seguramente también, si pensamos en una mujer, es complicado que pensemos en una mujer con discapacidad como modelo de mujer. Pues un poco era en ese terreno, ¿no?, en el que nos encontrábamos. Por un lado, teníamos las entidades que trabajaban en reivindicar los derechos de las personas con discapacidad que no tenían en cuenta esas circunstancias específicas que teníamos las mujeres, esas necesidades. Y por otro lado, nos encontrábamos con los movimientos feministas que tampoco contaban con que había una diversidad de mujeres entre las cuales nos encontrábamos las mujeres con discapacidad, entre otras muchas mujeres, mujeres racializadas y muchísimas mujeres que no encajaban un poco en ese estereotipo al que iba encaminado el feminismo.
Bueno, pues es alrededor más o menos del año 2000 cuando empiezan a surgir las primeras entidades de mujeres con discapacidad en España, y así surgió Amanixer alrededor del 2012. Es la primera y ahora mismo la única entidad de mujeres con discapacidad aquí en Aragón, y surgió de un grupo de compañeras que o bien teníamos discapacidad o trabajábamos en el ámbito social de entidades del tercer sector, o como es mi caso en particular, las dos cosas. Era una mujer con discapacidad que trabajaba en el sector de la discapacidad y veía lo que estaba pasando un poco con esa atención a las mujeres. ¿Por qué decidimos poner en marcha el proyecto? Bueno, veíamos esas situaciones de desigualdad, de discriminación interseccional de las que os hablaba Pilar hace un momento, en primera persona, pero también en nuestro trabajo. Esas mujeres que llegaban hasta nosotras con determinadas necesidades y demandas que no podíamos, a las que no podíamos llegar y no podíamos atender. Veíamos cómo no se visibilizaba a las mujeres con discapacidad, y cuando se hacía, pues bueno, estábamos con estos dos estereotipos de los que hablábamos y que yo creo que estamos hartas de ver. O la victimización, las pobres mujeres con discapacidad que aguantan y sobreviven con su discapacidad, y por otro lado teníamos pues esa imagen, ¿no?, de superheroínas, de bueno, cómo se superan día a día y a pesar de su discapacidad pueden hacer determinadas cosas, tampoco todo. Entonces, pues bueno, lo que queríamos en realidad era mostrar una imagen real de las mujeres con discapacidad, porque se nos llegaba incluso hasta borrar el género y se nos creaba alrededor nuestro una serie de estereotipos muy dañinos para nosotras, porque lo que tenemos que tener en cuenta, y más importante de todo, que primero somos mujeres y después ya vendrán el resto de características, ¿no? Una más era la discapacidad, pero en primer lugar somos mujeres. Es importante también que tengamos en cuenta que no somos un colectivo homogéneo. Hay tantas realidades diferentes como mujeres con discapacidad. Y es que habrá más factores que influirán en nosotras. La discapacidad sí, dependiendo de qué tipo de discapacidad tengamos, nuestra realidad será una o será otra. Dentro de la propia discapacidad, como explicaba Pilar, hay algunas que son especialmente invisibles, las mujeres sordas, las mujeres con discapacidad psicosocial, pero además se unen otra serie de factores: la orientación sexual, la situación socioeconómica, si residimos en el medio rural, en la ciudad. Entonces, nuestra situación laboral, la formación, raza, etnia, son una serie de factores que van a influir en nuestra configuración como mujeres. Además, también, bueno, veíamos cómo accedíamos en menor grado a la educación. Como os ha comentado Pilar, un 1% de las mujeres con discapacidad está alfabetizada, o sea, es una cifra bastante preocupante. Tampoco accedemos al mercado laboral. Confrontamos en mayor medida situaciones de violencia, no solo por parte de parejas o exparejas, sino que también tenemos que tener en cuenta la que se ejerce por las personas que en muchos casos se tienen que encargar de nuestra asistencia o de nuestros cuidados, también por parte de las instituciones, y la sobreprotección familiar, que bueno, desde ese buenismo a veces se nos hace un flaco favor, ¿no? Ante esta perspectiva, pues empezamos con el proyecto de Amanixer, desde donde lo que queríamos era reivindicar en primera persona nuestros derechos, así como proporcionar servicios específicos para mujeres con discapacidad. También queríamos buscar un espacio, un encuentro donde pudiésemos acceder todas nosotras y bueno, poner en común qué es lo que queríamos, hacia dónde íbamos y cuáles eran nuestras necesidades. Los inicios son duros, yo no os voy a engañar y no os voy a decir lo contrario, faltan recursos, es tan importante, es muy importante tener proyectos, tener ideas y querer sacar adelante cosas, pero a veces si no hay recursos es muy complicado y hay que moverse mucho, toca pelear sin descanso para llegar a esos recursos y conseguir esos medios, pero por suerte el proyecto sigue adelante y ha sido principalmente en los últimos 3 o 4 años cuando hemos podido empezar a encontrar nuestro lugar tanto en la administración como en el tercer sector, y también un poquito con esos movimientos feministas que hasta ahora nos habían tenido un poco de lado, no solamente por ellas, quiero decir que en gran parte nosotras tampoco quizás hemos sabido cómo acercarnos al feminismo, ¿no? Y eso es un poco en lo que estamos trabajando ahora. ¿Qué hacemos desde Amanixer? Bueno, podríamos decir, hacemos muchas cosas, pero podríamos englobarlas en 3 pilares fundamentales de trabajo. Por un lado, tenemos un trabajo institucional con las diferentes administraciones,
buscamos ocupar un lugar en los órganos donde se llevan a cabo los proyectos en materia de mujer. Hasta hace muy poquito, cuando se trataban temas de mujer, jamás se les había ocurrido contar con las mujeres con discapacidad. Ese es el trabajo que estamos haciendo un poco para ocupar nuestro hueco en esa administración, tanto con el Gobierno de Aragón como con los ayuntamientos de las diferentes ciudades, y intentamos también llegar un poco al medio rural, aunque resulta todavía más complicado, es otro factor que lo complica bastante, pero ahí estamos intentándolo. Estamos consiguiendo ese acercamiento del que os hablaba con los movimientos feministas. Por ejemplo, el año pasado participamos en la cabecera de la manifestación del 8 de marzo en Zaragoza. Se dedicaba a colectivos más vulnerables o más invisibilizados, y las compañeras nos tuvieron en cuenta también para salir y darnos esa visibilidad que tanta falta nos hacía en esa cabecera del 8 de marzo, así que fue un momento de unión muy importante y una experiencia, la verdad es que muy enriquecedora y muy bonita. También, bueno, simbolizaron que de alguna manera formábamos parte de la lucha feminista, que al final es la lucha de todas las mujeres. Y bueno, es cierto que nos hemos ido acercando poco a poco en los últimos tiempos. El verano pasado, por desgracia, tuvimos un caso que movió toda la sociedad en Zaragoza, fue la violación de una mujer con discapacidad, y los colectivos feministas nos apoyaron para salir a la calle a reivindicar pues esta violación, que probablemente en otras circunstancias habría quedado invisible, pero bueno, se consiguió sacarlo a la luz y que fuese una noticia muy maltratada por los medios, que si queréis luego también lo comentaremos, pero bueno, fue algo que se hizo visible y era importante hacerlo. Por otro lado, también llevamos a cabo trabajo directo con las mujeres con discapacidad. Tenemos un servicio de apoyo social y de acompañamiento a las mujeres con discapacidad, bien en casos puntuales para los que acuden a nosotras, o también para casos más complejos en los que se requiere un seguimiento y un apoyo más continuado, siempre desde unos principios de autonomía, de respeto y desde una perspectiva de apoyo, pero sin intromisión. O sea, de que sea la voluntad de la mujer con discapacidad, por supuesto, la que prima, y nosotras estaremos ahí para ofrecer el apoyo que ellas necesiten en cada momento y que nos demanden. También un servicio de apoyo psicológico personalizado y adaptado a las necesidades de cada una, desde donde se trabaja casos de sobreprotección familiar, falta de autoestima, violencia, casos en los que no se termina de aceptar bien la discapacidad. Bueno, pues una serie de realidades bastante diferentes en las que sobre todo se requiere empoderamiento y apoyo desde una perspectiva profesional. También realizamos muchos talleres, muchas actividades a las que os invito a participar, y más ahora que estamos realizando todas de forma online por la situación que hemos tenido, y que están abiertas a mujeres con discapacidad, pero también a mujeres sin discapacidad, porque lo que no queremos es crear guetos y estigmatizar todavía más la discapacidad, con lo cual están abiertas a cualquier mujer que quiera participar. Tenemos un grupo de tertulia que se reúne una vez al mes, pues bueno, para poner en común experiencias, situaciones. También realizamos normalmente un taller al mes, tratamos diferentes temáticas, pues por ejemplo el mes pasado hicimos un taller sobre diversidad sexual, ahora mismo las compañeras están haciendo un taller sobre menstruación y anticoncepción, trabajamos mucho temas de sexualidad, son temas que han quedado además muy alejados de nosotras, porque bueno, no se ha realizado una educación sexual acorde con nuestras necesidades, ¿no? Quizás desde ese estereotipo de que somos seres asexuados y que tampoco íbamos a necesitar de esa educación, ¿no? Con lo cual se abren las puertas pues, a todo tipo de tratos degradantes, de agresiones sexuales, por lo tanto es algo con lo que hay que trabajar mucho y sobre todo pues, saber que tenemos que establecer unos límites que van a depender de nosotras, y eso a veces las mujeres con discapacidad no lo tienen claro. Entonces es uno de los trabajos a los que dedicamos bastante tiempo. También la alfabetización tecnológica. Con toda la pandemia hemos visto que la brecha digital en las mujeres con discapacidad es tremenda. Muchas veces por falta de medios económicos no han podido llegar de la misma manera, ¿no? Que quizás otras personas a este procedimiento de alfabetización, con lo cual ahí estamos también un poco trabajando en esto. Y bueno, muchos talleres de detección de violencia, de fotografía, un grupo de teatro. Siempre lo que intentamos es enfocar todas las actividades al bienestar de las mujeres y al empoderamiento y fortalecimiento de la autoestima, que es el objetivo principal de todas.
Ahora mismo también disponemos de un servicio con un proyecto de empleo en Huesca. Como os decía, accedemos mucho menos al mercado laboral, entonces tratamos de trabajar habilidades prelaborales con las mujeres con discapacidad para que puedan llegar a ese mercado laboral en igualdad de condiciones. Y otro de los pilares en los que enfocamos mucho esfuerzo y dedicación es la visibilización y normalización fuera de estereotipos de las mujeres con discapacidad. Consideramos que es muy importante llegar a ser partícipes plenas de la sociedad y para ello tenemos que hacer visibles nuestras reivindicaciones y que nuestra presencia sea habitual y normalizada. Para ello intentamos pues, participar en charlas como la que estamos haciendo esta tarde con vosotras y cualquier acto en los que tengamos oportunidad de visibilizarnos. Dedicamos también mucho trabajo a tener unas redes sociales activas porque bueno, consideramos que actualmente es la manera de llegar a todo el mundo o a la mayoría, sobre todo a la gente más joven, que es donde más se está moviendo. Así que también os invito a que deis una vuelta por Twitter, por Facebook, Instagram, por ahí nos veréis. Últimamente, desde hace unos meses, estamos también con TikTok. Hemos visto que una red que a priori puede parecer algo frívolo y desvinculado de algo que pueda dar mensajes serios, se llega muy bien a la gente joven y el mensaje cala bastante bien. O sea que hay que buscar un poco el medio para poder llegar a todo el mundo y expresarnos en el lenguaje determinado para cada colectivo, ¿no? Entonces, también hacemos muchas campañas, intentamos reivindicar en el 8 de marzo que estamos ahí, el 25 de noviembre por el Día contra la Violencia de Género, intentamos lanzar también campaña y por supuesto el 3 de diciembre con motivo del Día de las Personas con Discapacidad. Me gustaría mostraros un poco una campaña que llevamos a cabo el pasado 3 de diciembre y que bueno, funcionó tan bien que este año la hemos readaptado y a través de un grupo de usuarias de Amanixer que se reúnen mensualmente, comparten anécdotas, situaciones de su vida diaria y eligen una de esas situaciones que quieran reivindicar para que mensualmente la ilustradora que trabaja con nosotras, que es Sara JB, la convierta en una tira de cómic donde podamos movilizarla por redes y podamos visibilizar esas situaciones. Para ello hemos creado unos personajes, son todo mujeres con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad, las hemos dotado de una personalidad, de unos trabajos, a cada una tiene unas características totalmente diferentes y me gustaría enseñaros algunas por aquí porque además vamos a ver algunas de las situaciones que ha estado comentando antes Pilar reflejadas. En esta primera que tenemos, bueno, pues podemos ver, la describo un poco por si a alguien le es más cómodo. Tenemos a una mujer con discapacidad física en silla de ruedas que va acompañada de otra por la calle y un señor las para preguntarles si es su cuidadora. Entonces ellas le contestan que no, que son novias. Bueno, aquí lo que queríamos visibilizar es que generalmente cualquier persona que acompañe a otra con discapacidad se le va a otorgar el rol de cuidadora, si es mujer más todavía, y bueno, por supuesto, se va a descartar que tenga pareja y muchísimo menos que no sea heterosexual, o sea, que la pareja de esta mujer sea otra mujer está totalmente descartado por la sociedad. Entonces, pues bueno, de aquí venía un poco esta reivindicación. Luego tenemos la siguiente, a ver si la podemos pasar. A ver. Bueno, a ver, las cosas del directo. Aquí. Vale, pues tenemos a una mujer con discapacidad intelectual que está de compras con su madre y bueno, la madre le enseña una camiseta de niña, totalmente infantil. Entonces ella le contesta que bueno, cómo se va a poner esa camiseta que tiene 30 años y que no va a ir con su novio vestida así. Pues bueno, aquí también otra vez lo que intentamos reflejar es quitarnos ese estigma en el medio de que las mujeres con discapacidad pueden tener pareja y además no se les debe dar un trato infantil y no considerarlas como eternas niñas, ¿no? que era lo que antes os comentaba Pilar. Luego tenemos otra, a ver si pasamos a la siguiente, aquí. Bueno, está el trabajo, más discriminación, es una mujer con discapacidad, en este caso auditiva, que va con un currículum impresionante a hacer su entrevista de trabajo y bueno, en el momento en el que la persona que la está entrevistando ve que tiene una discapacidad, pues bueno, ya cuestiona si será capaz o no será capaz de desempeñar su puesto de trabajo. Una situación que yo creo que muchas mujeres con discapacidad habrán vivido. En el momento en el que sale la discapacidad a relucir o es visible,
ya empezamos a cuestionar si será capaz o no será capaz de realizar el trabajo. A ver la siguiente. A ver, mira, esta por aquí, bueno, esta tenía un punto de humor, todos son situaciones que nos han comentado diferentes compañeras y esta es una situación real tal cual que le pasó a una compañera ciega que llevaba a la niña de la mano y llegado un momento determinado, pues bueno, alguien coge a la niña, le cruzó el paso de peatones, no le dijo nada, ella no entendió absolutamente nada de lo que estaba pasando porque no se dirigió en ningún momento a ella, y bueno, pues aquí lo que queríamos reflejar un poco es que está muy bien que tengamos esa voluntad de ayudar, pero que primero tenemos que pedir permiso antes de ayudar o preguntar si es que necesita ayuda, porque quizás no la necesita. Entonces, pues bueno, está aquí con ese punto de humor. A ver si podemos pasar a la siguiente. Aquí, bueno, esta es la que os contaba Pilar, tal cual. Mujer con discapacidad intelectual, no tiene por qué darse solo en discapacidad intelectual. Yo creo que la mayoría de mujeres con discapacidad hemos vivido momentos de este tipo. En este caso va al médico y el médico le pregunta a su acompañante si ha tenido fiebre, si no ha tenido fiebre, como si ella no estuviese allí presente. Pues bueno, ya le dice, ¿no? Ni que fuera invisible. Pues eso es un poco lo que sentimos muchas veces. Y por último, os quería enseñar esta, que es la última que hemos hecho, que lo que queríamos reflejar un poco era el tema de la discriminación interseccional, ¿no? Lo vemos ahí representada como una senda que cada vez se va poniendo más escabrosa para llegar a la sociedad, ¿no? Pues por un lado el estigma del género, por otro lado nos encontramos con ese lago de la discapacidad lleno de cocodrilos, luego el abismo de la orientación sexual y finalmente el de la etnia, ¿no? Es un poco esa carrera de obstáculos que tenemos que realizar las mujeres con discapacidad para llegar hasta la sociedad y que no es nada fácil que podamos. Bueno, el proyecto está funcionando muy bien y es que nosotras creemos que para trabajar en cuestiones serias no es incompatible hacerlo desde un punto de humor, por eso intentamos añadirle siempre un poco de ironía y de acidez, ¿no? que creemos además que funciona mejor. Y para ir terminando, sí que me gustaría enseñaros la campaña que hemos lanzado con motivo del 8 de marzo. El mensaje que hemos querido lanzar con ella es que no somos invisibles y bueno, ahora vais a ver cómo con un poco de ironía hemos querido entregar unos premios a la invisibilidad y esto es lo que nos ha quedado por aquí, que espero que os guste. A ver si podemos poner el vídeo. Y ahora sí que sí, llegamos al momento más especial de la noche, el que todas estábamos esperando. Vamos a entregar nuestro premio a Manixer más especial, el premio a la invisibilidad. Son muchas las mujeres que merecerían estar nominadas, aunque son solo 4, ¿verdad? Mujeres que día a día tienen que enfrentarse y viven esa brecha salarial, el acoso sexual o incluso la violencia machista. Solo una va a llevarse a su casa este premio tan especial, premio a Manixer a la invisibilidad. Las nominadas son Cristina por No me chilles que no te veo, un maravilloso thriller donde la protagonista, una mujer con discapacidad visual, acude al ginecólogo para que le haga una revisión y el médico la ignora completamente, haciéndole todas las preguntas a su pareja. Es una película que te mantiene con la intriga hasta el final. Le hará la citología al marido, no os la perdáis. Muchísima suerte, Cristina. La segunda nominada a este premio a la invisibilidad es Nerea por Carros de Fuego. Una comedia romántica donde la protagonista, una mujer con discapacidad física, llama por teléfono a un lugar para preguntar si es accesible y le responden, sí, es accesible. Hay 2 escalones y luego ya todo es liso. ¿Cuántas veces has tenido que rodar? Muchas, ¿verdad? Esta película. Casi todos los días. Pues muchísima suerte también para ti, Nerea. Y vamos con la tercera nominada. Y la tercera nominada a este premio a la invisibilidad es María del Día de la Mascota.
el drama de una mujer con discapacidad orgánica que pierde la voz después de repetir en un solo día más de 500 veces que su discapacidad no se ve. Espero que estés recuperada de la fonía, María, ¿sí? Muy bien, gracias. Muchísima suerte también para ti, María, te lo mereces. Y la cuarta nominada de esta noche es Pilar por Eduarda Manos Tijeras. La protagonista de esta divertidísima comedia consigue su puesto de trabajo después de 120 entrevistas, a pesar de tener el mejor currículum de todos los candidatos y candidatas. Por supuesto, su compañero de despacho cobra muchísimo más que ella. Desternillante de verdad, ¿eh? Muchísima suerte también para ti, Pilar. Muchas gracias. Y el premio a Manixer a la invisibilidad de este año es para... Ninguna mujer debería sentirse invisible. Tenga o no discapacidad. ¿Me ves? Mírame. No soy invisible. Chicas, ¿y a mí quién me ayuda? Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos por vuestra atención. Desde Amanixer quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. No dudéis en poneros en contacto con nosotras y os animamos a promover este tipo de iniciativas para reivindicar los derechos de las mujeres con discapacidad. Muchísimas gracias, Pilar y Miriam. Bueno, ha sido gracias porque yo personalmente he disfrutado muchísimo y ya felicitaros ya mismo, ¿no? Por la manera que tenéis de transmitir, bueno, pues estos temas, ¿no? Habéis hablado de mitos y de estereotipos, de maternidad, de sexualidad, de vulneración de derechos, pero bueno, como decís, con esta, bueno, con una, no sé, con una fuerza y, ¿no? Y de una manera, incluso con este toque de humor, ¿no? Que no hace falta no hace falta hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, se ha entendido perfectamente y os agradezco la manera de transmitir, ¿no? Los contenidos que tenéis y la fuerza. Gracias. Si queréis, aprovechamos que las tenemos aquí para hacer alguna pregunta, para lanzar las preguntas o comentarios que queráis a la Pilar y a la Miriam. Abrimos el espacio de debate. Mientras salen las preguntas, quiero decir Sí. que el vídeo de Miriam, el vídeo de Amanixer, es especialmente complejo de realizar y que mi más sincera enhorabuena, yo que he trabajado mucho tiempo en la tele, es que es un vídeo que no tiene, o sea, tiene humor, tiene buen guión, tiene buena imagen, lo tiene todo, o sea, es que es estupendo. Es que esfuerzos así es lo que se necesitan para tirar para adelante. Bueno, pues muchas gracias. Intentamos eso, reflejar con ese puntito de ironía esas necesidades y bueno, decir que son las compañeras que se prestan voluntarias a todo este tipo de trabajos, que es súper importante porque si no, con los medios económicos que tiene una entidad social pequeñita, pues como os podéis imaginar, esto no es posible. Así que tiramos de amistades, de compañeras y bueno, van para adelante estas cosas. Pero el resultado es muy bueno. La campaña del cómic me gusta muchísimo, pero es que el vídeo es brutal, pero brutal. Lo bien que está hilado, las historias y todo. Ya veo preguntas por ahí. Mira, sí. Pregunta Lara, ¿qué políticas se deben hacer desde la administración local, regional y estatal para favorecer la autonomía y respeto de las mujeres con discapacidad? Miriam, ¿quieres contestar? Venga, yo digo algo y luego tú seguro que me cuentas más cosas. Pues yo creo que en primer lugar se nos tiene que tener en cuenta de forma transversal en cualquier política que se realice. O sea, que hacer actos concretos y trabajar en políticas concretas para determinadas necesidades está muy bien, pero sobre todo lo importante es que se nos incluya de forma transversal en cualquier política que se realice. Por supuesto, visibilizarnos como colectivo, cuando se llevan a cabo campañas, cuando se promueven cualquier tipo de iniciativas y, por supuesto, hacernos partícipes desde cualquier órgano en el que en la administración se trabaje cuestiones de género.
Eso creo que serían unos buenos pasos para empezar. Claro, lo que dice Miriam es fundamental, porque además antes ha dicho una cosa, cuando decía que ellas abren los talleres a mujeres sin discapacidad para no hacer guetos, muchas veces si no contemplas la transversalidad y haces políticas solamente para mujeres con discapacidad, las estás alejando de la sociedad. O sea, tú lo que tienes que hacer es plantear cualquier política y dentro de esa política darle una perspectiva de género, darle una perspectiva que complete las necesidades de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta además que la ley de accesibilidad es obligatoria, que ya lleva años que se supone que es de obligado cumplimiento y la accesibilidad no solamente es poner un ascensor, que muchas veces además tiene unas dimensiones ridículas, sino la accesibilidad es permitir que la persona pueda participar en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, la transversalidad es fundamental y por eso al principio de mi charla decía lo de me hace especial ilusión este tipo de actos que están dentro de lo que tiene que ver con el 8M, con el Día de la Mujer, es incluir, que es la palabra mágica, a la mujer con discapacidad en los diferentes ámbitos. Y, por supuesto, dotar de recursos. Eso lo diré hasta la saciedad. No sirve de nada tener un montón de cosas en papel si luego no hay presupuesto para llevarlas a cabo. Claro, yo también digo siempre que desde las entidades lo que no tenemos es dinero, pero tenemos conocimientos a nivel técnico con los que podemos ayudar mucho. Entonces, que las administraciones tengan en cuenta a las propias entidades es muy importante porque podemos hacer un apoyo técnico importante. Entonces, contar con ellas también es muy importante. Además, una mujer, por ejemplo, en un municipio rural pequeñito, una mujer que tiene una discapacidad, lo que necesita son centros donde poder socializar, donde conocer a otras mujeres en sus mismas circunstancias. Necesitan iconos en los que poder reflejarse. O sea, son cosas muy pequeñitas, pero que al final tienen como base ese tejido asociativo que en el caso de las mujeres con discapacidad, cuando el aislamiento es una de las cosas que más van a tener peso en su vida, pues es fundamental. Totalmente, o sea, muchas veces además lo que nos encontramos es con que nos dicen, bueno, pues si a mi establecimiento o a mi charla o a mi actividad es que no vienen mujeres con discapacidad, ¿para qué voy a contar con un intérprete o para qué voy a hacerlas en un sitio accesible si no vienen? Bueno, igual lo que nos tenemos que plantear es que no vienen precisamente porque no es accesible, no al contrario. Entonces ese es un principio del que la sociedad tiene que ser consciente también. Gràcies. Companyes, tenim més preguntes? Sí, yo, mientras tanto también, Pilar y Miriam, sí, dentro de estas políticas, desde la administración, habéis hablado de muchos aspectos clave, pero ¿qué claves, no sé, o qué temas están sobre la mesa, ¿no? en esta intersección de los ejes, ¿no? de género y de discapacidad? ¿Dónde tenemos que poner ahora un poco el foco, hacia dónde que es prioritario trabajar? ¿Qué claves nos daríais? Yo creo que de lo que para trabajar sobre lo que ya está es fundamental atender tanto a la sanidad, que parece una tontería, pero es que las mujeres con discapacidad están muy limitadas al acceso a la sanidad. O sea, en Andalucía, por ejemplo, se dice, y hablo de Andalucía por la extensión para que veáis el ejemplo, se dice que hay consultas adaptadas para mujeres con discapacidad, pero es que a lo mejor la consulta está en una provincia, en un hospital de una provincia, con lo cual esa mujer con discapacidad que vive en un municipio pequeño de la Sierra Gaditana, si se tiene que ir hasta Sevilla para poder tener una consulta accesible, lo que implica ese tour de transportes no accesibles, es que es una desmotivación completa, con lo cual el acceso a la sanidad tiene que ser fundamental. Pero no solamente eso, sino que ahora durante la pandemia hay muchas mujeres que han quedado completamente aisladas porque no hay una alfabetización digital específica para que las mujeres con discapacidad y especialmente con determinadas discapacidades puedan seguir conectadas con el mundo. Y en un plan general, yo siempre pongo el foco en la educación. O sea, yo quiero que mis hijos aprendan que la educación tiene que ser inclusiva, independientemente de que haya una vez más recursos que permitan que todos los que participan de ella puedan estar atendidos y recibir una educación de calidad. Se tiene que trabajar la inclusión desde pequeños, porque las diferencias y los estigmas los ponen en los ojos de los adultos. Hay que fomentar que los niños desde pequeños no se sorprendan cuando ven a una mujer con una niña en brazos que es su madre,
Y eso solamente se trabaja desde la educación. Totalmente de acuerdo con Pilar. El tema de la educación es básico porque solamente si crecemos desde la diversidad vamos a ser adultos en los que veamos que no hay diferencias, ¿no? O que esa diferencia principalmente lo que hace es enriquecernos. El tema de los accesos a todo el sistema sanitario, súper importante. Hay en comunidades autónomas en las que ni siquiera existe una consulta ginecológica accesible, como es el caso de Aragón, en la que hemos conseguido además hace poquito que trabajen y que salga adelante la primera, que con todo el tema de la pandemia ha quedado paralizada además, y sobre todo, pues bueno, todo lo que es acceso a pruebas preventivas, que en muchos casos las mujeres con discapacidad no pueden acceder porque bien esos medios de prueba no son accesibles o donde hay que realizarlas no lo son también, y en muchas ocasiones cuando se acude a los especialistas es tarde. Se podría haber solucionado todo con una buena prevención que no se ha llevado a cabo. O sea que súper importante esto. Y con todo el tema de la pandemia, la soledad de las mujeres con discapacidad ha sido otro de los grandes problemas, ¿no? Que yo creo que la factura a nivel psicológico la vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido? Porque se han vivido situaciones pues de auténtico aislamiento. Y luego la educación, hablamos de educación a los niños y ahora en los adultos formación a todos los colectivos de profesionales. No puede ser que una mujer que vaya a poner una denuncia a una comisaría y tú le preguntes a los policías especializados en género y hay bucle magnético para permitir que las mujeres sordas puedan escuchar y te dicen, ¿eso qué es? O que te diga un juez, como me han dicho a mí, esto que os prometo que lo que voy a contar es cierto. Estábamos hablando sobre el tema de las pulseras para maltratadores. Se estaba poniendo como una especie de, bueno, pues al final el argumentario que dice que es que ellos, los derechos que tienen el maltratador de no tener que estar identificado en todo momento, etcétera, etcétera. Y entonces yo le decía, ya, pero es que claro, la mujer ciega, por ejemplo, si tiene al maltratador detrás, se necesita algún tipo de sistema de alerta o de aviso que ella sepa que esa persona está cerca de ella, no solamente... Y entonces me contestó algo así como, pero la mujer con la mujer ciega no lo necesita, ¿no? Si las mujeres ciegas tienen muy desarrollado el olfato, lo huelen. Y yo pensaba, me está vacilando, o sea, de verdad me lo está diciendo. Como que al final son estereotipos que hay que romper, porque no es culpa de esa persona no tener el conocimiento. El sistema, si ocupa un puesto relevante en el que en sus manos está el que la gente que es víctima pueda llegar a él a sentirse segura y a buscar una solución, tiene que saber. O que las casas de acogida no hay adaptaciones para mujeres con determinada discapacidad y cuando preguntas simplemente te dicen, bueno, hay escaleras, bueno, alguna rampa. De todas formas, las mujeres con discapacidad no tienen pareja. O sea, son un montón de pequeños tics que lo que te demuestran es el gran desconocimiento y eso se soluciona con campañas de sensibilización y de formación a los profesionales. Claro, nosotras, por ejemplo, hemos reivindicado mucho que cuando una mujer con discapacidad pone una denuncia, que si ya de por sí para cualquier mujer con discapacidad supone el esfuerzo que supone, pues para nosotras más, ¿no? Hemos reivindicado mucho que desde el primer momento en esa documentación que va a ir pasando por diferentes organismos se determine que la mujer tiene discapacidad y qué tipo de discapacidad, porque nos hemos llegado a encontrar con casos en los que se ha abandonado un procedimiento porque, bueno, decían que estaban llamando continuamente a esa mujer y la mujer no cogía el teléfono y se trataba de una mujer sorda. Entonces, este tipo de cosas no pueden pasar. O sea, que no se atienda una llamada telefónica, evidentemente no se va a atender, pero tienes que tener en cuenta la posibilidad de que quizá esa mujer no la atienda porque su discapacidad no se lo permite. Entonces, todo este tipo de cosas no pueden pasar. O como decía Pilar, con los recursos de las casas de acogida, pues que determinadas discapacidades, en lugar de una casa de acogida, se las derive directamente a una residencia de personas con discapacidad, sin contar con todos los servicios que hay que poner a su disposición y que en un centro de atención a discapacidad no va a tener pues esos recursos propios de violencia, ¿no? De atención psicológica, de apoyo social. Entonces, todo eso hay que trabajar mucho.
Y no solamente eso, sino que yo tengo el ejemplo de una mujer que estaba en una casa, era una especie como de residencia para personas con discapacidad. Generalmente todas tenían un índole, eran discapacidades asociadas a procesos cognitivos o incluso a discapacidad psicosocial. Y entonces ella me contaba que llevaba 4 años allí, que su marido, que la había intentado atropellar, estaba en la cárcel, entró en prisión incluso, pero al poco tiempo salió porque su madre necesitaba cuidado, la madre del maltratador que había intentado arrollarla con el coche. No estoy hablando de cualquier persona, no. O sea, fijaros la importancia y la relevancia. Bueno, pues la madre de él necesitaba cuidados, él era su único hijo, había salido de prisión y ella tenía que estar sometida a la disciplina del centro porque era la forma de protegerla. Entonces ella me decía, es que esto es el mundo al revés, porque él ha intentado matarme a mí, yo estoy en prisión y él está en libertad. O sea, la situación es absurda y una vez más lo que demuestra es la indefensión ante el sistema de las propias mujeres con discapacidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más tenemos por aquí? ¿Queréis hacer algún comentario? También nos pueden criticar, ¿eh? Nosotras nos dejamos. También. Bueno, de verdad, gracias a las dos por compartir vuestra expertez en el tema y vuestros conocimientos. Ha sido un placer. Bueno, si no tenemos de momento más preguntas, lo podemos ir dejando aquí, pero damos paso ahora a Yolanda, la regidora de Igualdad y Drets Socials. Pues buenas tardes y realmente ha sido un placer cuando escuchar a mujeres, sobre todo... ¡Ay! Perdón, ¿he tocado algo? ¡Ay! Vale, esto del directo y de las redes. Un placer, Miriam, Pilar, escuchar voces feministas y autorizadas que saben de lo que hablan, efectivamente, y que tienen mucho que explicar para que desde la administración podamos aprender y sobre todo me gusta llevarme deberes. Me gustan estas charlas en las que la administración está interpelada y tiene que empezar a mover ficha. También le quiero agradecer a Ruth, que se ha estrenado hace poquito como técnica de igualdad con un súper programa de este mes de marzo, que está a la altura de su profesionalidad. Y sé que, bueno, agradecer también todo el trabajo que está haciendo liderando este programa, junto con María, que María lleva más tiempo con nosotras y entonces ella también justamente es la técnica de discapacidad. Y yo veía cómo asentía todo el rato cuando decía esa accesibilidad no es solo una rampa, ¿no? Y sobre todo también, al final, todo se centra en la transversalidad, que es lo que no nos cansamos de repetir constantemente, esto que parece que nadie sabe exactamente de qué se trata y que nosotras no dejamos de insistir en que el antídoto es aprendizaje, transversalidad y accesibilidad. No hay más. Con estos 3 ejes bien formados es donde realmente haremos que una sociedad sea mucho más inclusiva. Me ha gustado por muchas razones esta charla. No tenía duda de que iba a ser un éxito escucharos, pero realmente esta tarde hemos vivido un ejemplo de empoderamiento, una sororidad entre mujeres, que es realmente una de esas claves que también generan éxito, porque si realmente el feminismo tendría que tener alguna penalización sería cuando está relacionado con el ombliguismo, o sea, realmente las personas que, como bien ha dicho Pilar, las feministas que tenemos la suerte, ¿no?, de estar más visibles, debemos y tenemos la obligación de dar voz a aquellas mujeres que no tienen la suerte y lamentablemente pues están invisibilizadas. Creo que esta tarde hemos empezado a, ¿cómo lo ha dicho? Sí, tenemos una deuda, pues hemos empezado a pagar parte de esta deuda porque entiendo que esto es el principio de un gran trayecto que hay por delante. Esperamos contar con vosotras para las próximas jornadas que tengan que ver pues, con violencia en el mes de noviembre, incluso en diciembre, cuando también hacemos unas jornadas propias, ¿no?, para hablar de discapacidad. Y un placer escucharos,
formar parte de esta gran red de mujeres feministas y seguiremos avanzando, pero todas juntas. No nos dejaremos a nadie detrás, iremos todas juntas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por el cariño con el que habéis organizado el acto. De verdad que se ha dejado notar en todos los aspectos. Y cuando decía en la charla que para mí era un motivo de alegría estar aquí, lo digo en serio porque me parece que se ha cuidado mucho el tema y se ha tratado con muchísimo respeto y con muchísimas ganas de visibilizar. Y cogemos ese testigo para seguir avanzando. Y yo creo que la deuda efectivamente hoy ha quedado un poquito más saldada. Vamos a seguir por ese camino que es una buena senda. Muchísimas gracias. A vosotras. Gracias a vosotras. Muchas gracias por todo y bueno, contad con nosotras para lo que necesitéis y por supuesto adelante, que sé que la intención que tenéis es muy buena, vais a trabajar genial y nada, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. A summer breeze, a smile in the crowd. I saw your eyes, they were saying out loud, you'll be here